Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia El Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Espíritu Santo viene renovando, restaurando cada una de las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón. Mire que la persona más importante dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso lo invitamos, amado Espíritu Santo, entra, toma tu lugar. Te pedimos, amado Espíritu Santo, enséñanos, oriéntanos, guíanos, refórmanos, restáuranos, cambia nuestra manera de pensar, hablar, actuar y ejecutar. Te pedimos, dulce Espíritu Santo, entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra a cada casa, a cada hogar, a cada familia, pero entra y ahonda en el corazón, la mente, las emociones, los pensamientos, el carácter, la naturaleza, las palabras, la voluntad de cada una de las personas que nos ven en este momento. Tú conoces, amado Espíritu Santo, las intenciones del corazón de cada uno de ellos. Te pido, Espíritu Santo, desarraiga todo lo que hay en ellos que no es tuyo y entra y gobierna con total libertad. Dales claridad, dales entendimiento, dales conocimiento, dales revelación, dales carácter, dales palabra, dales verdad, dales voluntad, dales propósito en Cristo Jesús. Amado Espíritu Santo, hoy oramos por los salmistas, oramos por sus vidas, sus corazones, sus emociones, sus pensamientos. Oramos, te pedimos a ti, amado Espíritu Santo, entra y toma el control de sus cuerdas vocales, de sus voces, de sus pensamientos, su corazón, sus emociones, su carácter, sus palabras, su voluntad. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu paz, tu seguridad y tu confianza. Levántalos en tu poder, levántalos en tu gracia, levántalos en tu conocimiento, levántalos en tu revelación, levántalos en ese espíritu de adoración. Así como dice la palabra, que los adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Llévalo, Señor, a que te adoremos en espíritu y en verdad. Amado Espíritu Santo, hoy oramos por este tiempo. Oramos para que seas tú tomando el control, pero oramos también porque estamos en una recta final en la cual se acerca un principio en el cual tú ya has hablado a través de las Escrituras, que esta recta final es el terminal de un ciclo, pero el comienzo de un ciclo nuevo en la dirección del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. Te pedimos, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Necesitamos de tu presencia, ya que el Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu conocimiento, necesitamos que tú nos redargullas de pecado, de justicia, de juicio. Necesitamos que tú nos llenes de tu luz, de tu sanidad, de tu santidad, tu firmeza, tu convicción y tu determinación para este tiempo. Un tiempo en la recta final en el cual necesitamos de tu ayuda, tu orientación y tu dirección en todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Dulce Espíritu Santo, muévete como tú quieras, hazlo como tú quieras, manifiéstate como tú quieras. Tú eres el que orienta, guías y direccionas, pero también tienes total libertad para hacerlo en la dirección tuya con el poder del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Entremos en un tiempo de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, una vez más le damos la bienvenida a usted que está ahí. Yo le doy gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder adorar, alabar, exaltar su nombre. Yo le invito para que el día de hoy cantemos una canción, le demos la bienvenida al Señor con esta canción. Esta canción es Manifiéstate de Monte Santo. Bueno, la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra. Así es que vamos a cantar esta canción de Monte Santo, ven, manifiéstate. Recuerde que usted y yo fuimos creados por Dios, así como en el Edén, en el original, allí en ese lugar de intimidad, donde podemos experimentarlo a Él, donde podemos encontrarnos con su presencia, como dice su palabra. Tú del polvo me creaste, con tus manos me formaste, y en tu mente nacido fui. Tu aliento fue soplado en mi cuerpo levantado, al recibir tu espíritu, Juntos. como en el Edén. Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser. Una vez más. Como en el Edén. Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser. Ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Ahora solo ahí. Ven,
manifiéstate, 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 Espíritu de Dios. Así es, usted y yo fuimos creados para alabanza y adoración. Es el propósito que el Señor nos ha dado como parte de la creación. No es ser más preciado para Él. De polvo me creaste, con tus manos me formaste, y en tu mente nacido fui. Tu aliento. Tu aliento fue soplado y mi cuerpo levantado al recibir tu espíritu, como en el Edén. Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser. Repíteselo. Como en el Edén. Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser. Cantémosle ahí juntos. Te cantamos. Ven, manifiéstate, 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 Espíritu de Dios. Ven, manifiéstate, Manifiéstate. manifiéstate. Recordemos que la manifestación del Espíritu de Dios es en plenitud. La palabra del Señor dice que Él no da el Espíritu por medida, pero dice que es importante allí entender cómo se mueve Él, cómo es en el entorno que Él trae cambios y en nuestra vida. Irrumpe en este lugar. Sopla con tu aliento, da vida a los huesos secos, manifiéstate. Espíritu arde. Espíritu arde en mí y causa hoy un estruendo. Queremos ser todos llenos, manifiéstate. Irrumpe en este lugar y sopla con tu aliento, da vida a los huesos secos, manifiéstate. Espíritu arde en mí y causa hoy un estruendo. Queremos ser todos llenos, manifiéstate. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy te pedimos que llegues a cada hogar, cada familia, Señor. Que llegues allí con poder, amor de Dios. Que rompas, Señor, sus vidas, sus corazones. Que llegues, Señor, y ardas en ellos en fuego. Padre, hoy declaramos que así como en el Edén, Señor, tú nos llevas a adorarte en espíritu y en verdad. Nos llevas, Señor, Padre, al original. Nos llevas, Señor, a un cántico nuevo, con ángeles, arcángeles, querubines, para lo cual fuimos creados. Dile, ven. Ven, manifiéstate, 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 Espíritu de Dios. Ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. No te canses, díselo. Ven, manifiéstate, 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 ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Donde usted está, levante sus manos. Dele gracias al Señor por este tiempo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque el día de hoy, cada vez que usted y yo nos levantamos, es solamente por Él, es solamente para agradarle a Él, es solamente para reconocerlo a Él. La palabra del Señor dice, reconócelo en todos tus caminos. Pero dice también que debemos temer a Él, debemos reconocerlo en todo tiempo. Como dice el salmista, el rey David, su alabanza sea de continuo en mi boca. Por eso cántele, ven. Manifiéstate, 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 Espíritu de Dios.
manifiéstate, manifiéstate. Pero y oramos, Señor Jesús, por cada familia que ve esta transmisión. Hoy te pedimos, Señor, que tú los llenes con tu presencia. Ahí donde usted está, anhele al Señor, anhele a su presencia, invítelo. Donde hay hambre y sed por su presencia, ahí está el Señor. Donde usted y yo nos disponemos para anhelarlo, ahí está el Señor. Porque su palabra dice, donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Por eso bendiga a su familia a través de esta canción, bendiga su hogar, bendiga su casa, bendiga sus finanzas, bendiga su trabajo, bendiga aún su estudio, su economía, bendiga todas las áreas de su vida. Dígale al Señor, gracias porque tú eres mi provisión, gracias Señor porque tú eres mi Rey, mi Señor, porque tú eres mi sustento, Jehová, porque tú nunca dejarás desamparado para siempre al justo, porque no has conocido que le bendiga pan su descendencia, ni justo desamparado. Padre, hoy oramos, Señor, te damos gracias por este tiempo, alabanza, adoración. Te pedimos, Señor, enciende en fuego esos hogares, enciende en fuego esas familias, enciende en fuego, Señor, esas personas que anhelan más de ti, amado Dios. Y cántale, y una vez más, y dile, ven. Manifiéstate, manifiéstate, Espíritu de Dios. Ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Irrumpe en este lugar, sopla con tu aliento, da vida a los huesos secos, manifiéstate, Espíritu arde en mí, y causa hoy un estruendo, queremos ser todos llenos, manifiéstate, irrumpe en este lugar. Mientras tú cantas, el Señor derriba. Sopla con tu aliento. Mientras tú cantas, el Señor se glorifica. Mientras tú cantas, el Señor da la respuesta que tanto le has pedido. Espíritu arde en mí y causa hoy un estruendo. Queremos ser todos llenos, manifiéstate. Levante sus manos y dile gracias a Él. Y te bendecimos a ti, amado Dios. Gracias. Gracias, Señor. La palabra de Dios dice entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Así es que entremos por sus puertas con alabanza, con acción de gracias. Dale gracias, Señor. Dale gracias. No hay otro como el Señor, no hay otro como Dios. No hay otro que sea merecedor de la alabanza, de la adoración. No hay otro al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor. Amamos, Señor. Amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos y decimos que el Espíritu Santo tome el control de esta alabanza, de esta oración, en este tiempo, como decía nuestro pastor, de esa recta esquina. Gracias, Señor Dios. Te bendecimos, Padre. Bueno, iglesia, y así vamos a pasar a una fiesta. Porque como dice el Salmo 30 en el versículo 11, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Y así con esa misma alegría vamos a cantar esta próxima canción que se llama Fiesta. Vamos a recordar, así como cuando David encontró el arca del pacto, con esa misma alegría vamos a cantarle al Señor, vamos a estar alabando al Padre poderoso. Está ahí en el corazón de los que suben a monte de Sion. Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel.
Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Oh, 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 oh. Así es, le cantamos con todo el corazón a nuestro Dios, a nuestro Rey. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Así es, te damos gracias, Santo Rey, porque es por ti, Señor. Como dice en esa palabra, Señor, has tenido nuestra alabanza, Señor. Has tenido nuestro lamento, Padre Santo, Señor. Nos has tenido con esa paz, con ese gozo, amado Padre Celestial. Hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. Oh, 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 oh. Fiesta, oh, 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 oh. Fiesta, oh, 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 oh. Fiesta. Así es, gracias te damos, Dios, porque cada día es fiesta, Señor. Dice en tu palabra que cada día es un banquete continuo para los justos, Señor. No se despegue porque ya viene la palabra. Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy. El tema es emociones volátiles. Algunos pensarán, pero ¿qué es eso de emociones volátiles? Son de esas personas en las cuales les habla una cosa en la mañana, dice, hoy voy a hacer esto, hoy me dispongo a hacer tal cosa, hoy voy a visitar a tal persona, voy a orar por tal persona, voy a hacer tal trabajo, voy a ir a hacer tal cosa. Y por la tarde, no, qué pereza, no, y con ese día y no, y lloviendo, y es que ese sol, no, de pronto me quemo, y qué tal que llegue tarde, y qué tal que no me reciban, y qué tal que no me acepten, qué tal que me hagan mala cara. Personas en las cuales hay emociones volátiles y se manejan por esas emociones. Y le pregunta a usted, ¿pero por qué usted actúa así? Pero si ayer me dijo una cosa y hoy está diciendo otra, ¿por qué está haciendo estas cosas así? No, es que ayer no, porque pasa es que ayer estaba como desanimado o desanimada y como que me pasó la emoción y dije, no, mejor no. Hoy como que sí tengo ánimo y tengo ganas, hoy tengo ese deseo de hacer las cosas y lo voy a hacer, es que mejor hacerlo así, es mejor hacerlo con ese deseo, ese empeño, ese empuje.
Son personas que viven de sus emociones. Hay emociones volátiles en las cuales la persona no avanza, no evoluciona, vive estancada, vive oprimida, vive angustiada. Y muchas veces se pregunta, pero ¿por qué Dios no me responde lo que yo tanto le he pedido? ¿Pero por qué Dios no me responde en esta petición, en este anhelo, en este sueño que yo tengo? Y Dios sabe, Dios conoce mi corazón, pero ¿por qué no me responde? Precisamente porque usted es una persona que se basa en esas emociones. Emociones volátiles, que usted depende de sus emociones. No depende de la palabra, no depende de la oración, no depende de lo que Dios diga. Y usted como que le pone o le impone las cosas a Dios. Si Dios hoy amanece haciendo sol, salgo. Si no hace sol, no salgo. Si Dios me levanta con el ánimo, hoy me voy a trabajar o me voy a visitar a tal persona, o oro, ¿cierto? Y si no, pues es de Dios que no lo haga. Y como que involucramos a Dios en el problema, en la circunstancia, la situación que estamos pasando, estamos viviendo, y nos damos cuenta que son las emociones volátiles. Esas emociones volátiles en las cuales a usted y a mí a veces como que nos estancan y como que se convierte en un techo, un cielo de bronce en el cual las oraciones no suben al techo, no pasan del techo al cielo. ¿Por qué? Porque precisamente nos basamos en esas emociones y precisamente rodeamos de esas personas inconstantes, inseguras. Oye, ¿y qué piensa usted si voy y visito a mi mamá? No, eso no vaya por allá. ¿Eso para qué? ¿Para que lo traten mal? Eso no, mejor no vaya. Y como que usted se conforma. Oiga, ¿qué piensa si de pronto leemos la palabra, oramos? Pero si fuimos el domingo a la iglesia, ¿qué vamos a leer? No, si ya lo que habló el pastor, eso es lo que va a pasar esta semana. Lo que hablaron en la iglesia es lo que va a suceder. Y usted se deja llevar precisamente por ese tipo de personas. Por eso, como dicen en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay precisamente personas que se juntan con ese tipo de personas, pero como que es el enemigo que los junta, no es que usted los busque, y se juntan y como que se ayudan, y como que siente ese soporte, ese apoyo con esa persona. No es que me gusta hablar con esta persona o con este hombre, porque es que me entiende, yo sé que sí me entiende y me gusta porque nos sentimos bien. Mentiras, viven estancados y oprimidos y no avanzan, no evolucionan y siempre están en el mismo lugar. Por eso encontramos a tantas personas que se dicen ser cristianas y que llevan muchos años en la vida cristiana conociendo de Cristo Jesús, pero no avanzan. ¿Por qué? Porque les gustan es que los inyecten. Oiga, vaya a evangelizar, oiga, vaya a ore, oiga, vaya a ayune, oiga, vaya a leer la palabra, oiga, cuántas personas se ganó. Acuérdese que la palabra de Dios dice que por su fruto los conoceréis. ¿A quién se ha ganado usted? ¿Usted cómo ha evolucionado? ¿Si ha trabajado o no ha trabajado? Ay, no, qué jartera. Ya en esa iglesia todo les exigiendo, toda hora es que uno tiene que hacer, toda hora es que tiene que orar, a toda hora tiene que ayunar, a toda hora tiene que leer la palabra. Entonces no les gusta. A algunos no les gustan que los arreen, otros no les gustan es porque no les dicen, y cuando les dicen se ponen de mal genio. Entonces, ¿quién los entiende? Por eso tenemos que ir a la luz de la palabra, pero también tenemos que entrar a mirar la persona más perfecta, Jesucristo. ¿Cómo obra? ¿Cómo actúa Él? ¿Cómo hizo Él, Señor Jesucristo? Porque hemos de cuenta que cuando leemos los 4 evangelios encontramos que todo estaba en contra de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, pero Él nunca se desanimó. Él, por el contrario, Él se fortalecía en la oración porque Él sabía dónde encontrar la fortaleza, la seguridad, la confianza en el lugar secreto. En esos tiempos que Él se apartaba a orar y a pedirle al Padre la dirección y la orientación de cómo debía obrar y actuar para determinada circunstancia. ¿Será que usted y yo lo hacemos o solamente lo hacemos en un momento de necesidad? Porque como hoy estamos bien, entonces no necesitamos orar, no necesitamos pedirle al Señor, porque yo estoy bien, me siento bien así como estoy. No, Jesús todos los días recurría al Padre. Pero quienes se basan en esas emociones volátiles toman decisiones basadas en sí mismos, toman decisiones basadas en sus sentimientos, en sus emociones, en sus deseos, y como que se basan aún en el entorno, lo que ven ellos de pronto. Por eso les digo, si está haciendo mucho sol, mejor no salgo, no voy. Si está lloviendo, no, y que me voy a ir allá, me voy a ir a mojar. No, si estoy de ánimo, voy y salgo y hago la evangelización, o de pronto si me levanto con el ánimo, leo la palabra, o oro, o le pido al Señor. Pero si no, mejor estoy bien así, no hay ningún problema. Y como que se acomodan y son personas que viven estancadas y no evolucionan. Creo que me acompañe al libro de Romanos. Vamos a mirar el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del 3 al 8. Romanos 8, del 3 al 8. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire que acá el apóstol Pablo nos da un paralelo de los que viven en la carne, pero los que viven en el Espíritu. Pero como también habla de la ley. ¿Por qué el Señor tenía que traer la ley? El Señor trajo la ley a través de Moisés para que usted y yo entendiéramos que sí estábamos en pecado, porque el Señor estaba guiando al pueblo hebreo a través de Moisés, pero veían que ese pueblo era terco y rebelde y como que no entendía. Pero entonces el Señor a través de Moisés mandó la ley de los mandamientos, ¿cierto? Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene a que esa ley se cumpla en amor. Él no vino a abrogar la ley, el mismo Señor lo dijo, vino a que la ley se cumpliese, pero que se cumpliese en amor. Y encontramos aquí como nos habla el apóstol Pablo, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque era que lo que el Señor veía, hacían sacrificios el pueblo de Israel, sacrificios de corderos que los presentaban delante del Señor, sin tacha, sin mancha, tal como el Señor los exigía, y dice que inclusive los llevaban ante el altar, los sacrificaban, y esa sangre del cordero, el sacerdote que era el encargado, purificaba con esta sangre a toda una familia, ¿cierto? Y que esa familia quedaba purificada y se hacía un ritual cada año. Pero el Señor se dio cuenta que realmente esto no servía para nada, porque la gente volvía a pecar, volvía a seguir lo mismo. Por eso aquí lo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, un cordero sin tacha ni mancha, tal como el Señor lo pedía a través de Moisés. Tenían que traer un cordero sin tacha ni mancha, presentarlo delante del Señor y sacrificarlo. Ese era un sacrificio que hacía el pueblo delante del Señor. Pero mire que el Señor envió, dice que a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las maldiciones que usted y yo vivimos fueron condenadas a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso encontramos que en el Antiguo Testamento dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero, precisamente porque las personas que eran colgadas en una cruz eran los peores, eran los asesinos, los violadores, las peores que habían. Si usted mira en la palabra, encontramos al Señor Jesucristo, donde está en la cruz, dice que al lado y lado habían dos ladrones. O sea, esa cruz era para los peores. Jesús fue crucificado como uno de los peores. ¿Pero por qué? Para llevarse todas nuestras ataduras y nuestras maldiciones. Por eso dice, condenó el pecado en la carne, en el cordero inmolado de Dios. Por eso cuando encontramos a esas personas con las emociones volátiles, no han entendido que el Señor Jesucristo ya condenó el pecado en la carne. Y precisamente estas personas de emociones volátiles viven en la carne, viven en los deseos, viven en los sentimientos. Es que no siento ir, es que no siento ayunar, es que no siento orar, es que no siento leer la palabra, no siente morirse. Es lo que tiene que morirse, morir a esa vieja naturaleza, a ese viejo yo, porque eso es lo que no lo deja avanzar ni evolucionar, es lo que lo tiene estancado. Por eso ese matrimonio no avanza, no evoluciona, por eso sus hijos no se comprometen con el Señor, por eso es que ese ministerio está estéril, seco, porque usted no ha querido salir de esas emociones volátiles. La carne tiene que ser crucificada a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿será que esa justicia de Dios sí se cumple en nosotros? ¿O solamente se cumple cuando vemos al pastor? Cuando vamos a la iglesia, ponemos cara de santo, ¿cierto? Allá viene el pastor. Cuidado que viene el pastor. No, allá viene el pastor, saludémoslo. Y todos ponen cara de ponqué. Pastor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo le ha ido? Y como que hacen en esa cara de ponqué, como que si Dios no mostrara al pastor lo que está sucediendo en esas personas. ¿A quién pretendemos engañar? Al hombre lo podremos engañar, pero la palabra de Dios dice que de Dios nadie se burla. Y esas emociones volátiles vienen, alguna persona me decía, pero es que mi mamá era así, mi mamá era inestable, no, y pues no se levantaba, duraba todo el día acostada en la cama, y no, es que no tengo ganas de levantarme. Y eso yo creo que es herencia de mi mamá. ¿Y usted qué ha hecho para desarraigar eso? ¿Cuánto lleva la vida cristiana? ¿Cuánto usted lleva asistiendo a la iglesia? O sea, usted ha ido a perder el tiempo, porque no ha avanzado nada, no ha cambiado nada. ¿Cierto? Y hay veces creemos que es culpa de nuestros antepasados. Es que así me enseñó mi mamá, es que así me crió mi papá, es que así me criaron en el hogar. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, el mismo apóstol Pablo dice, y aquí las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Será que lo viejo todavía está en usted? Es como cuando va uno a visitar la casa de los abuelos, ¿cierto? No, es que mi abuelo, mire, todos esos chécheres que tiene, esa casa parece el cuarto San Alejo, todo lo que tiene ahí, todo le sirve. Bote todo eso. Y mire que así está nuestro corazón. Como el cuarto San Alejo. Todavía tenemos cosas que porque me hablaron, me dijeron cómo me trataron, es que yo me acuerdo de mi mamá, yo me acuerdo de mi papá, es que mi esposo una vez me dijo tal cosa, y eso no lo va a perdonar nunca. ¿Qué le pasa? ¿Yo cómo lo voy a perdonar? Como me trató ese día, olvídese. Y como que tenemos esas cosas y decimos que somos cristianos. No hay ningún cambio.
Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los volátiles. Piensan en las cosas de la carne y no les diga nada porque se irritan. Yo no vuelvo donde ese pastor, ¿qué tal? ¿Se cree juez? Ahora quiere que yo haga todo lo que él diga. ¿Quién se cree él para decirme? Eso ni mi papá me decía, mi mamá tampoco y viene a mandarme a mí. Entonces no les gusta que les digan nada. Son como esos, hace un pastor una vez, esos terrones de azúcar, que apenas toca el agua se derriten. No les gusta que les hablen, les digan nada. Entonces, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a avanzar? ¿Cómo van a evolucionar? Si se basan en las emociones volátiles. Por eso dice, porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el espíritu es vida y paz. Por eso esa carne a diario tenemos que matarla y crucificarla a través de la cruz del Calvario. Es vida y paz. El Espíritu de Dios es el que me da esa vida, esa paz, esa seguridad, esa confianza. Pero cuando yo le doy cabida al Espíritu de Dios para que entre y me transforme, me renueve, me cambie, Espíritu de Dios, ahonda en mi alma, ahonda en mi corazón, ahonda en mi mente. Necesito que desarraigues todo lo que en mí que no es tuyo. Destruyelo, amado Espíritu Santo, a través de la cruz del Calvario. Necesito que tú me dirijas, me orientes y me enseñes. Y dale la oportunidad al Espíritu Santo para que Él nos enseñe. ¿Cuántas personas han escuchado hablar del Espíritu Santo, pero no caminan con el Espíritu Santo? Lo ven como un ser lejano, lo ven, algunos dicen una fuerza, es que siento algo, no sé qué es lo que me pasa, ay, es que siento algo. Yo creo que es el Espíritu Santo. ¿Será? ¿No serán sus emociones? ¿No serán sus deseos? ¿No serán esas emociones volátiles que usted no le permitió entrar al Espíritu Santo? Cuando es el Espíritu Santo dice que hay paz, dice que hay seguridad, confianza, ¿cierto? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo que le estaba diciendo anteriormente, haga ayuno, ore. ¿Qué le pasa? Si imagínese esa gastritis que yo tengo. El médico me dijo que no podía aguantar hambre. Claro, pues si sigue aguantando hambre, porque si usted va a hacer ayuno y aguanta hambre, no le sirve. Porque usted no lee la palabra, no medita la palabra, no estudia la palabra, no memoriza textos bíblicos. O sea, prácticamente vivimos todavía en la carne. Dice, no se sujetan ni pueden. Por eso reniegan. Es que a todas horas que tengo que hacer ayuno. ¿Qué tal es que ayune? ¿Qué tal es que no leí la palabra? También, pero si ayer leí, la semana pasada leí, ¿qué más quiere que me lo pase todo el día? ¿Qué quiere que me vuelva loco? Hay personas que dicen, no se les puede corregir, no se les puede orientar. Emociones volátiles. Esas emociones volátiles los dominan, los manejan y doblegan la voluntad de la persona. ¿Por qué? Porque la persona, estoy bien. Así estoy bien. No me van a poner ayuno, no. Así estoy bien. Sí, yo voy a la iglesia, no me exija más. Por lo menos estoy asistiendo a la iglesia. ¿Qué más quiere? Y como que se conforman. ¿Y por qué los problemas con el esposo? ¿Por qué los problemas con la familia? ¿Por qué los problemas en el trabajo? ¿Por qué el problema financiero? Por las emociones volátiles. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no agradamos a Dios cuando vivimos en la carne? Porque el Señor no le agrada la carne. Por eso Él crucificó la carne a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Cordero inmolado de Dios vino a ser crucificado a través de la cruz del Calvario. Y cuando miramos en el libro de Isaías 53, dice que fue llevado como cordero, como oveja al matadero. Dice, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y cuántas veces el pastor no me miró? ¿Qué le pasa? Ahora se cree más mayor estatus, ahora se cree mejor que uno, ahora que porque Dios le habla entonces no lo mira a uno. Y no le gustan y creen que todo está en contra, las emociones volátiles. Por eso, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque queremos vivir es en la ley, todavía en la carne, ¿cierto? Como que no nos gusta que nos corrijan, nos orienten, nos direccionen. Yo siempre coloco el ejemplo con los hijos. Por ejemplo, cuando los padres corrigen a los hijos, dígame qué hijo le gusta que lo corrijan. Ninguno. Le arma berrinche, le arma pataleta a los papás, le reniega, botan las cosas. Y si el papá o la mamá no hacen nada, peor más adelante. Peor porque después terminan pegándole al papá o la mamá, terminan tratándolos mal. ¿Y por qué su hijo es así? Nunca se corrigió. El Señor nos corrige, porque la palabra de Dios dice que el padre, el que ama a su hijo, corrige. Y Dios, como nosotros somos sus hijos y nos corrige, debemos aceptar la corrección como hijos de Dios. Y la corrección es necesaria para que dejamos de ser esas emociones volátiles, dejemos de vivir con las emociones volátiles. Ya que conocemos de Jesucristo, tenemos esta lucha entre la carne y el espíritu. Pero mire que prevalece lo que usted más alimente.
Si usted alimenta el Espíritu se fortalecerá, le hará esa convicción, le hará esa firmeza, le hará esa seguridad, le hará esa confianza, le hará ese carácter, le hará la palabra, le hará la verdad y vivirá en la verdad. Pero si lo domina la carne, es la soberbia, el orgullo, la altivez, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la indolencia, la indiferencia, empiezan a predominar en su vida y como que usted dice, ¿pero qué? No le puede decir nada, pero no le pueden hablar nada, porque es muy explosivo. Y dice que es cristiano. Dice, porque el ocuparse la carne traerá muerte, pero por el contrario, cuando usted y yo nos ocupamos del Espíritu, hay paz, hay seguridad, hay confianza, ya que hoy algunos cristianos se basan en sus emociones y esperando que esa emoción lo lleve. Por ejemplo, encontramos personas que asisten a la iglesia, esa alabanza, no es que ese que canta, esa voz tan horrible, que canta allá, es que gritando, eso parecen alaridos, que cantando allá arriba, ¿cierto? Y cómo cogen esas personas a cantar, cuando llegan y les salen, ay no, navegan, divagan allá, vuelan allá, ¿cierto? Cuando él canta la alabanza, ¿cierto? Y vaya, dígale algo. ¡Ay! Me decía una persona una vez que le pregunté algo, usted me bajó al tercer cielo, estaba adorando a Dios y usted me bajó al tercer cielo. Perdón, que le haya bajado al tercer cielo. O sea, no les gusta esas emociones volátiles, ¿cierto? Y como que no me gusta la palabra que dio el pastor. Hoy yo traje una persona y preciso el pastor habló de la ofrenda. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tenía que hablar de la ofrenda? Traje a esta persona para que conozca de Dios. Le he hablado de Dios y preciso hoy el pastor habló de la ofrenda. No vuelvo a traer a nadie a esta iglesia. ¿Qué les pasa? Emociones volátiles, ¿cierto? Y como que esperan es que el pastor les haga caso. Les haga caso a lo que dicen, ¿cierto? Pero ¿quién dirige al pastor? ¿No es el Espíritu Santo? Y entonces usted trajo una persona y es que el Espíritu Santo no sabe cuál era la necesidad de esa persona. Entonces las emociones volátiles, ¿cierto? Yo no vuelvo a esta iglesia porque es que eso sugiere, ni siquiera lo saludan a uno y le dicen que tiene que hacerse uno donde uno quiera, donde ellos quieran, no donde yo quiera, ¿qué tal? Y que tiene uno que ir a tal hora, que tiene uno que sujetarse a la autoridad. ¿Qué es eso? Si yo no me sujetaba a mi papá ni a mi mamá, ¿qué me va a sujetar a ese pastor, a ese líder? ¿Qué les pasa? No les gusta, les molesta, les fastidia, les irrita. Yo no sé si usted de pronto será esas personas o conoce ese tipo de personas que usted ha invitado a la iglesia y como que siempre le encuentra un pero. ¿Pero por qué tan temprano? ¿Y por qué no vamos a la mediodía? ¿Y por qué no hacen una entre semana? ¿Y por qué los domingos? ¿Y por qué no hacen una los sábados? Venga, ¿y por qué no me visitan en mi casa? ¿Y por qué no van a ir a mi casa a visitarme? Siempre hay una excusa. Siempre encuentran un pretexto, ¿cierto? Y son inclusive personas, yo también hablo de personas conocedoras de la palabra. No les gusta cómo se les dirige, cómo se les orienta, cómo se les enseña. Y es precisamente porque viven en las emociones volátiles, porque así actúan con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la familia. Les llaman la atención en el trabajo, no les gusta. Mejor voy a cambiar de trabajo. ¿Qué tal ese jefe? Ahora exigiéndome, mejor me voy para otro lado, renuncio a ese trabajo, me voy. Y vemos a esas personas de brinco en brinco, de un trabajo a otro trabajo y como que es el trabajo y siempre le echa la culpa a otras cosas, a otras personas sin darse cuenta que son ellos mismos los culpables de la situación que están pasando, están viviendo. Ya que otros se basan en cuanto van a inclusive a reuniones y reuniones de pronto de la iglesia, reuniones inclusive familiares. Ay no, te invitaron al pastor, qué mamera, ahora va a hablar de la palabra. Ahora preciso decir que somos unos pecadores, que todos nos vamos a ir para el infierno. Preciso, eso va a hablar de este tema. No les gusta, ¿cierto? Y como que se irritan sin darse cuenta que es el mismo diablo que está obrando a través de estas personas, sin darse cuenta que Dios quiere llevarlos a un camino de transformación. A una persona le decía una vez, recuerde que Dios lo ha venido llamando. Ay, sí, usted otra vez lo mismo. Sí, a mí ya me han dicho, así que Dios me ha llamado. ¿Eso qué es? Puro cuento, que todo lo que uno Dios lo llama, que eso es puro cuento. No les gusta, ¿cierto? Y después, ¿por qué están viviendo lo que están viviendo? Las emociones llevan a una persona a amar y abrazar a esas personas que les gustan, ¿cierto? Esas personas con las cuales se sienten bien. Viven frustradas, pero vivimos frustrados los dos, ¿cierto? Vivimos inseguros, pues estamos inseguros los dos, pero nos sentimos bien, no hay ningún inconveniente, ningún problema, ¿cierto? ¿Cómo se siente usted si usted es ese tipo de persona de emociones volátiles o si está rodeado de ese tipo de personas? Quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios. Vamos a mirar el capítulo 25, verso 28. Proverbios 25, 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Será que usted ha dado con ese tipo de personas? ¿Será que usted es esa persona? Dice que como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No les gusta que le digan nada. Yo veré qué hago.
es mi problema, es mi vida. Yo veré lo que hago. Yo soy una persona que tomo decisiones. No me interesa lo que usted piensa, no me interesa lo que usted diga. Yo no vivo de lo que dirán los demás. ¿Cuántas personas hablan en ese orgullo, esa prepotencia? Dice que son como ciudad derribada y sin muro. O sea, prácticamente viven a expensas de lo que ellos quieran hacer. Dice, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No les gusta que los corrijan. Dice, es para los efusivos un remolino de emociones, pero lastimosamente sus emociones los traicionan porque ya que se basan en su estado de ánimo sin darse cuenta que son estrategias del diablo. Y estrategias del diablo que llevan a la persona a sus emociones volátiles, ya que después esa persona, cuando se encuentra estresada o cuando está llena de miedo, la ansiedad y el temor lo llevan a la frustración, ¿cierto? Y se encierran. Hoy no quiero verme con nadie. Hoy no quiero que nadie me llame. Hoy no quiero que me busquen. Hoy quiero estar en la casa todo el día encerrado, viendo televisión. No quiero que nadie me llame, nadie me busque. Y así es. No receptan llamadas, no reciben visitas, se encierran en la casa. O sea, el enemigo logró doblegar la voluntad de esa persona por vivir en las emociones volátiles. En las emociones volátiles, solamente lo que logra el enemigo en su vida es llevarlo a ser una persona inconstante, insegura, inestable, pero también aislarlo. Una vez daba un pastor una predica que decía cómo el enemigo trabaja para que una persona pueda aislar. Y él decía, usted no sé si pronto ve esos programas de televisión de los animales salvajes inclusive. Él hablaba y decía, usted mira, las leonas son las que cazan, no el león. Casi por lo general siempre es la leona la que caza. Dice que siguen la manada y corren la manada en varias leonas, pero la manada coge la persona, al animal más débil. Y dice que cuando el animal más débil queda, porque todos los animales salen corriendo, pero queda este más débil a solas, a expensas del enemigo, lo atrapan, lo aíslan, o sea, quedó solo. Así trabaja el enemigo, porque así esas leonas se devoran ese animal, se lo comen. ¿Por qué? Porque lograron aislarlo, sacarlo de la manada. Así es el enemigo con el hombre. Lo saca del entorno donde el Señor lo tiene para aislarlo, para poderlo doblegar y hacer lo que quiera con esa persona. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, que salgamos de esa circunstancia, esa situación. Pero miremos también lo que nos habla ahí en el libro de Proverbios. Vamos a mirar el libro de Proverbios capítulo 14. Vamos a mirar el verso 12. Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo no sé si hay personas que los escucha decir, es que ese es el camino que yo quiero ir. Es que yo quiero hacer un viaje, quiero irme para tal lado, quiero irme a vivir a tal lado, ¿cierto? Quiero vivir con tal persona. Yo quiero entrar en esta relación. Yo quiero irme a vivir con esta persona. No importa, vamos a mirar cómo nos va y el tiempo dirá si nos va bien o no. Dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque son caminos que el hombre toma en sus propias decisiones, sus emociones, basados inclusive algunos en el corazón. Algunos dicen que el corazón me dicta que haga esto. Tremendo. Porque cuando miramos la palabra dice que el corazón del hombre es perverso, que está inclinado al mal. O sea, usted y yo no nos podemos fiar de nuestro corazón, porque el mismo Señor lo dice en el libro de Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías que este pueblo de labio me honra, pero que su corazón está lejos de mí, y que es un pueblo en el cual prácticamente en el corazón no está el Señor, porque se basan en sus emociones. Por eso muchos creen que cualquier camino les es beneficioso, les servirá acorde a la situación que están pasando. Y nos damos de cuenta en este tiempo que ha habido un éxodo a nivel mundial, éxodo en el cual personas salen de sus países, algunos de estar bien se van a buscar una mejor vida a otro país y pasan necesidades en ese país, supuestamente que van a vivir mejor, van a ganar mayor dinero, sin darse cuenta que se convierten en esclavos del dinero, porque trabajan de sol a sol y nunca ven el dinero, nunca ven la plata, pero estamos bien. ¿Cierto? Es que en este país, en esta ciudad, estamos mucho mejor que donde estábamos, sin darse cuenta que realmente no están bien, porque se convirtieron en esclavos de una sociedad en la cual busca más subyugar al hombre en sus propios preceptos, caminos, en lo que ellos anhelan y quieren. Por eso acá el Señor nos quiere llevar a usted que analicemos y miremos cuál es el rumbo que estamos tomando. Y es un rumbo equivocado, es porque usted y yo nos dejamos llevar, es por el instinto o alguna intuición defectuosa en la cual puede llevar a cometer errores graves. Esas intuiciones que si usted y yo no las llevamos a la oración y no le preguntamos al Señor, si esta intuición es tuya, háblame en la palabra.
Si es tu palabra la que me confirma, entenderé que esto viene de ti. Si no, yo entenderé que es del mismo enemigo y no lo seguiré. O sea, ya no podemos vivir andando, caminando, hablando en nuestras emociones volátiles. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses. Vamos a ver el libro de Filipenses capítulo 2, vamos a leer del 3 al 4. Filipenses 2, 3 al 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los suyos. Encontraba yo que en las emociones volátiles, cuántas personas se basan por lo suyo propio y arrastran inclusive a su familia, arrastran a sus hijos, arrastran a su esposa o a su esposo, ¿cierto? Y como que no aceptan una orientación y una corrección de la familia y como que se los llevan, vámonos a vivir a otro lado, vamos a cambiar de casa, vamos a cambiar de apartamento, vamos a cambiar de ciudad, me ofrecieron un mejor proyecto, me ofrecieron un trabajo, me ofrecieron algo nuevo para mi vida, vámonos para ese lugar. Y nunca los someten a la oración ni a la palabra y como que toman decisiones e involucran a todos para que terminen muchas veces muy mal trajeados por decisiones de una sola persona. Eso es lo que encontramos acá, que dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Y eso lo debemos hacer en humildad. Si usted va a llorar a una persona, hágalo por humildad, no lo haga por vanagloria. Antes agradezca que vine a visitarlo, antes agradezca que le traje ese mercado, antes agradezca que le traje esta ofrenda. Mejor no traiga nada, mejor no lo haga, porque la palabra de Dios dice que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos como para el Señor, ya que en este caso el Señor nos creó con emociones y es precisamente para saberlas usar, pero en el Señor, y es para ser instruidos y para no ser insensibles con los demás, y es portarnos muchas veces como fríos con otras personas, ¿cierto? Cuando miramos la palabra del buen samaritano, dice que fue conmovido a misericordia, y hay veces a usted y a mí nos falta misericordia por el buen samaritano, por esas personas que están pasando una necesidad, pero como que, no, ¿para qué? Yo no quiero contaminarme, algunos dicen, no, ¿eso para qué? Eso es frustrarme en esa visita, no, mejor no voy, y no lo hacemos, ¿cierto? Pero el Señor nos creó a usted y a mí con emociones, y esas emociones debemos guiarnos y llevarlas en Cristo Jesús. El Señor Jesús fue movido a misericordia. Encontramos cómo el Señor le habló a la mujer samaritana, dice que entre judíos y samaritanos no se hablaban, pero el Señor fue movido a misericordia hacia esta mujer y habló con esta mujer. Por eso el cambio tan sobrenatural que sucedió en Samaria, porque solamente el Señor le habló a esta mujer de Samaria, dice que se ganó a toda Samaria para Cristo. Entonces poder ayudar a los demás y poderlos orientar y despojarnos también de todo nuestro yo, de todo lo que yo creo, yo pienso, yo deseo, yo siento, y es poder ayudar a otras personas a salir de esa circunstancia, esa situación. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo hagamos esa función y poder ayudar a esas personas de esas emociones volátiles, pero que primero vayamos a la oración. Le pidamos al Señor que nos dé su palabra, su seguridad y su confianza, pero que también prepare el corazón de esa persona para que reciba la palabra, para que nos reciba a usted y a mí, que vamos en el nombre de Jesús de Nazaret, y que pueda el Espíritu Santo obrar en esa cita, en esa reunión, y que podamos orar a través de esas personas y sacarlas de esa circunstancia que están pasando o están viviendo. Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Proverbios. Vamos al capítulo 5, versos 22 y 23. Proverbios 5, 22 al 23. Dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Personas a las cuales después están en un divorcio, una separación por causa de una infidelidad. Otros de pronto en la cárcel por dejarse guiar por sus emociones volátiles, se dejó manipular de otras personas y lo llevaron a la cárcel. Otras personas que están mal trajeados, de pronto en una clínica, en un hospital, por dejarse llevar por sus emociones volátiles, pero también por rodearse de ese tipo de personas. Ya que aquí en esta palabra, una persona que se deja llevar por esas emociones depravadas, pero también por sus pecados y deseos, en los cuales lo lleva a un divorcio, pero ¿por qué? Es que esa mujer fue la que se me presentó. Sí, ¿y dónde estaba usted? Es que ese hombre me sedujo. ¿Y dónde estaba usted? ¿Será que estaba en la oración? ¿Será que estaba con el ayuno y la intercesión y estaba con la palabra? ¿O será que estaba dejándose llevar por sus emociones volátiles? Ya que prenderán al impío sus propias iniquidades. Dice que lo prenderán al impío sus propias iniquidades, y es esa persona que solamente se lo pasa pensando en el deseo.
no sé, en el deseo de robar, en el deseo de la fornicación, en el deseo de la pornografía, en el deseo de la inmoralidad, en el deseo de la infidelidad, en el deseo de la traición, en el deseo del engaño, en el deseo del orgullo. Dice que lo prenderán, o sea, lo alcanzarán en un momento dado, porque ese es su pensamiento, esos son sus deseos, sus sentimientos volátiles, ¿cierto? Y como que desea y empieza a anhelarlo en su corazón hasta que el enemigo lo atrapa. En este caso, las emociones deben estar trabajadas a la luz de las Escrituras para levantarnos en esa libertad, en esa seguridad, en esa confianza que solamente la encontramos en el Señor. Yo no sé qué circunstancia, situación está pasando usted, pero el Señor sí quiere llevarnos a usted y a mí, que podamos entrar en ese cambio, en esa transformación, pero tiene que haber una disposición. Yo quiero salir de esta situación porque es que me deprimo muy fácil, porque es que cualquier cosa que me dicen me afecta, porque es que cuando me llaman la atención me deprimo. Vaya a la oración, pídele al Señor, o si no, busque ayuda espiritual, busque a su líder, busque a su pastor. Yo necesito salir de esta cosa, de esta situación que estoy viviendo, estoy pasando. No quiero más vivir en esta circunstancia, pero también acepte la corrección, acepte la orientación y la dirección para que usted pueda salir de esa situación en la cual el enemigo lo tiene subyugado. Vamos al mismo Proverbios, capítulo 17. Vamos a leer el Proverbio 17, vamos a leer el verso 22. Proverbios 17, verso 22. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando el corazón alegre constituye buen remedio, es porque ya mi corazón ha sido trabajado con la palabra. Ya no es un corazón amargado, resentido, oprimido, afligido, ¿cierto? Ya no es un corazón que se deja guiar y llevar por las emociones volátiles. Es un corazón firme y determinado en Cristo Jesús. Un corazón que cuando la palabra de Dios dice que el Señor trasplantará ese corazón de piedra por un corazón de carne, y el corazón de Cristo Jesús. Ese corazón seguro, firme, constante y determinante, ¿cierto? Ya que muchos judíos le hablaban al Señor, pero era para llevarlo a mirar que su corazón fuera doblegado, que su voluntad fuera doblegada, pero el Señor era un hombre firme, seguro y determinado en las cosas que hablaba, las que hacía y las que obraba en él, a través de él, ¿cierto? Hay personas que viven de sus emociones y su vida está relacionada con ellas, y esto tiene que ver con su estado de ánimo. Hoy me levanté con ganas de hacer tal cosa, pero ya no. Eso fue esta mañana, ya no. Es que así como va el día, ya se declinó el día, ¿cierto? Entonces como que empezó a hacer frío, ya no tengo ganas. Entonces se basan en sus propios ánimos. Ese ánimo que de pronto si alguien viene y se lo levanta, vamos, camino y lo hacemos. Si no, ay no, mejor me quedo acá, aquí estoy bien. No estoy molestando a nadie ni tampoco necesito que me molesten. Entonces algunos dicen estoy deprimido, otros dicen no valgo nada, no tengo deseo de vivir, y hay quienes viven con ese espíritu triste, y ese espíritu triste es el que seca los huesos y su aspecto es demacrado, es frágil, es insostenible. Que usted, oiga, ¿qué le pasó? ¿Y esa cara de velorio? ¿Por qué tiene esa cara de velorio? ¿Porque se ha trasnochado? ¿Qué le pasó? No, es que no me levanté de ánimo. No, es que peleé con mi esposa. Es que peleé con mi esposo. No, me abandonó mi esposo. Me abandonó mi esposa. Y viven así todo el tiempo. Y todo el tiempo usted los ve amargados. Inclusive van a la iglesia y la iglesia los ve así. No, es que vine a ver si Dios me hablaba, pero no, hoy no me habló. Entonces me voy para mi casa. Soy como que es caso perdido. Y se basan en sus propios deseos y emociones y no ven que no avanzan, y es precisamente porque se encierran en sí mismos. Todo lo opuesto que quienes tienen tener un corazón realmente reformado, transformado, pero son personas que tienen una esperanza de vida. Usted y yo, como hemos sido transformados por el Espíritu de Dios, tenemos una esperanza de vida. Una esperanza de vida que cada día será mejor en Cristo Jesús. Independientemente de lo que nos ofrezca el mundo, la sociedad, los gobiernos, cada día será mejor, porque mi presencia no está en lo que me ofrece este mundo, sino en la presencia del Señor, en la palabra, en el conocimiento. Él me da esa seguridad, esa confianza que cada día para mí será mejor. Esa es la confianza que usted y yo debemos tener en la palabra de Dios, en el conocimiento, lo que Dios nos quiere hablar. Creo que me acompaña el libro de Hebreos. Vamos a mirar el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 5. Perdón, Hebreos 4:15, perdón. Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya el Señor Jesús venció. Él vino a vivir en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Él vino a vivir las mismas aflicciones, inseguridades, temores, pecados que usted y yo estamos pasando, estamos viviendo. La palabra de Dios dice que Él vino a vivir como usted y como yo,
pero nunca cometió pecado. Nunca, o sea, fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. O sea, ¿qué nos quiere decir la palabra? Que Él venció a través de su cuerpo, a través del cuerpo que fue crucificado a través de la cruz del Calvario de la peor manera, ¿cierto? Y se llevó todos nuestros pecados. Por eso aquí lo dice en el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es que como Dios no conoce lo que yo estoy viviendo, es que si supiera esta aflicción que yo tengo, es que si supiera que me abandonaron, es que si supiera que me traicionaron, es que si supiera que me engañaron. Sí lo sabe, el Señor sí lo sabe. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestra semejanza en esta humanidad fue tentado, pero no cometió pecado. Por eso debemos recurrir a Él, que en Él encontramos esa libertad, esa seguridad y esa confianza, ya que el Señor mismo lo experimentó. Esos deseos, sentimientos volátiles, claro que los sintió. Por eso cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice que en un momento que ya estaba por morir, dice que las mismas tinieblas cubrían el mismo lugar. Y Él decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero el Señor no lo había abandonado. Lo que pasa es que estaban las tinieblas y Él tenía que vivir esa circunstancia. Ya Él lo vivió por usted y por mí. Esas tinieblas que el enemigo nos tenía atados, Él ya lo vivió, pero Él destruyó la misma muerte a través de la cruz del Calvario. Destruyó también el mismo pecado a través de la cruz del Calvario. Y era porque conocía la palabra para cada circunstancia que tenía que pasar, y a nosotros nos corresponde conocer la palabra de Dios. Por eso usted debe tener una palabra para cada situación. Mis emociones, ¿qué es lo que dice la palabra sobre las emociones? Yo no me debo basar de las emociones, yo debo basarme en la palabra, ya que mis emociones me traicionan, mis emociones me llevan a la inseguridad, al temor. Entonces, para tener esa seguridad, esa confianza, debe en mí estar la palabra de Dios. Por eso quiero que me acompañe al libro de Santiago. Vamos a mirar el libro de Santiago 1, 20 al 21. Santiago capítulo 1, versos 20 al 21. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando somos airados, orgullosos, prepotentes, altivos, no obra Dios, obra en la ira de Dios si actuamos así. Pero mire que cuando viene la palabra de Dios a través de nuestras vidas, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Sí, a mí la palabra me tiene que confrontar cada vez que yo leo la palabra, que es lo que me dice el Señor a la luz de las Escrituras, que cada vez que yo la lea me confronte, para que esta palabra me renueve, me restaure, me transforme. Y es esa palabra implantada que nos habla aquí el apóstol Pablo a través del libro de Filipenses, ¿cierto? El apóstol Santiago, ya que nuestras emociones nos pueden doblegar la voluntad y podemos entrar en tiempos de ira, de orgullo y soberbia. Pero solo la palabra de Dios nos puede dar esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad, la palabra. Y es la palabra la que nos renueva, porque necesitamos que nuestra mente sea transformada, es con la palabra de Dios. Por eso miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Primera de Pedro. Vamos a mirar del 5, capítulo 5, vamos a verlo del 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, 6 al 11. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Miren lo que nos habla acá el apóstol Pedro, y es tan importante que ustedes y yo lo tengamos en cuenta. Si realmente nos manejan, nos manipulan las emociones volátiles, debemos humillarnos. Ya no quiero vivir en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque es que se me han alejado tantas personas, porque me han dejado solo, porque es que me dicen que es que yo soy muchas veces como el clima. Por la mañana hace sol y por la tarde llueve. Y que a veces así es mi temperamento, mis actitudes, mis emociones volátiles. No. Entonces dice acá que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay humillados.
nos exaltará el Señor cuando fuere tiempo, cuando hayamos sido reformados y transformados. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es la ansiedad que lo deprime a usted? El abandono, la traición, el engaño, la mentira, de pronto la miseria, la ruina en la que usted vive, de pronto esos deseos, esos pensamientos de frustración, de ansiedad. Vaya a la presencia del Señor. Toda vuestra ansiedad debemos de entregarla a Él. Dice que tiene cuidado de vosotros. Dice, pero también sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él siempre anda rondando. Siempre. Y lo podemos encontrar en el libro de Job. Cuando encontramos que dice el Señor, ¿de dónde vienes?, le dijo a Satanás, de rondar la tierra. O sea, rondando para mirar a ver qué podía hacer caer. Por eso le decía, ¿cómo puedes tocar a mi siervo Job? No lo podía tocar porque el Señor lo tenía cercado, porque era un hombre que temía a Dios, ¿cierto? Si usted y yo andamos bajo los rudimentos del Señor, bajo su palabra, sus mandamientos, cumpliéndolos a cabalidad, Él podrá rondarnos, pero no nos podrá tocar. Tal cual, aquí lo dice la palabra. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hoy le oro y le pido al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret, que usted sea este tipo de persona, que sea este tipo de persona en el cual el Señor lo perfeccione, lo afirme, lo fortalezca y lo establezca en este tiempo, en el propósito, en el llamado en Cristo Jesús, que lo coloque sobre la roca, que la roca es Jesucristo. Pero también dice a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No se nos puede olvidar de quién le pertenece la gloria. No se nos puede olvidar a quien debemos darle la gloria, la honra, el poder y la alabanza, a Jesucristo, ¿cierto? Y es poder entrar en esos tiempos de oración y reconocer que nuestras emociones volátiles no nos quieren traicionar. Padre, hoy le damos gracias al Señor por tu bendita y poderosa palabra. Hoy oramos, Dios, por esas personas que todavía las emociones volátiles los manejan, los manipulan, los tienen subyugados, doblegados en su voluntad y sus emociones. Oro, Señor, desarráigalos de ese espíritu de ansiedad, de depresión, de angustia, zozobra, incertidumbre, de opresión, de oposición. Y en el nombre de Jesús de Nazaret se van al abismo, se purga profundo el abismo. Ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que la sangre de Cristo entra, los lava, los limpia, los purifica, los redime, los restaura, los libera, los sana, los santifica. Padre, porque tu palabra dice en 1 Timoteo 2:7, dice, porque no les ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Declaro, Padre, que estos tres espíritus se activan a través de su vida. Poder, amor y dominio propio se manifiestan a través de sus vidas en el nombre de Jesús. Y oro, Dios, que a partir de hoy tú los perfecciones, los afirmes, los fortalezcas y los establezcas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre de conocimiento, revelación de la palabra de Dios, un hombre usado por el Espíritu Santo, en el cual el Señor le ha hablado sobre esas personas de esas emociones volátiles, pero también a hombres que demuestran una coraza que están bien, pero realmente cuando se encuentran consigo mismos son esas emociones volátiles que los vuelven instables, inseguros, y como que dijeron una cosa ayer, pero hoy ya cambiaron de opinión y no toman decisiones porque las emociones volátiles los manejan y los manipulan. Este siervo de Dios tiene esta palabra para estas personas, pero también esta palabra para esas personas de emociones volátiles en sus finanzas, en su economía. ¿Por qué están estancados en su área financiera económica? Este siervo de Dios ya tiene la palabra de Dios para ustedes. Espérese, porque esta palabra es para cada uno de ustedes a través de la ofrenda. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Espérela, porque también es para usted. Bueno, en ese mismo mover, en esa misma disposición, yo le invito a que no acepte ninguna distracción del enemigo, que este sea un tiempo para adorar, para exaltar, para glorificar su nombre. Así como lo dice en Romanos 8, del 35 al 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por eso es importante que muramos a todo lo que somos, aceptemos lo que el Espíritu Santo del Señor quiere hacer en este tiempo para nosotros, y así en esa misma disposición, no importa si no se sabe esta canción, cante con nosotros esta canción que se llama ¿Quién podrá?
Te veré llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a adorar. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Te veré llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a adorar. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Nadie, Señor, te puede tener, nadie puede tener tu poder, tu gloria, tu justicia, Señor. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido.
en ti, en tu presencia, delante de ti, Señor. Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Señor, no hay nadie como tú. Estamos en tu presencia, ante el trono de tu gracia, con nuestras familias. Nosotros solamente somos un puente en alabanza y en adoración, porque tú, amado Espíritu Santo, estás en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Y así como lo dice en Romanos 1, versículo del 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que allí donde usted está, lo invito a que se despoje, se pare, adore, dance para el Señor con esta canción, porque ninguno de nosotros nos vamos a avergonzar del Evangelio. Bendígalo, glorifíquelo, exáltelo, porque grande es Él. Como el siervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Es un fuego que arde dentro de mí. Este mundo necesita de tu gracia. Despiértanos, Señor. Que tu iglesia se levante hoy. A todo el mundo quiero hablarle. No hay palabras para explicar que encontré la respuesta que estaba buscando. Nunca me avergonzaré del Evangelio, porque es poder. Nunca me avergonzaré del Evangelio, porque es poder. Aunque muchos se levanten contra mí, mi corazón
nunca temerá. Enséñame la senda Que debo seguir. Pacientemente esperé por ti, tú me libraste de mi aflicción, por eso siempre yo clamaré a ti. de día y de noche te llamo, tú respondes mi oración, tu misericordia permanece. Tú eres el camino y la vida, en tu verdad quiero vivir. Llevaré tu luz a todo lugar. Nunca me avergonzaré del Evangelio, porque es poder. 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 Buenas noches, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Una vez más los invito para que me acompañen en este corto tiempo y reciban esta palabra de parte del Señor, que más que estar dirigida hacia los diezmos y ofrendas, eso todo hijo de Dios sabe que debe hacerlo de corazón, y si no lo hace, no hay ningún problema, las cuentas al final son con el Señor. En este momento vamos a unir esta palabra con la prédica que nos daba el pastor hace un momento. Y vamos a hablar de esas emociones volátiles, de ese carácter incontrolable. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 18, verso 10, dice la palabra del Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. En ese momento estamos viendo el momento específico de cuando capturaron a Jesús, cuando fueron los soldados a capturar a Jesús. Simón Pedro era el discípulo de Jesús, ya venía en un tiempo largo de formación, ¿sí? Pero este hombre actuó de una manera que no era esperada de uno de los discípulos de Jesús. Vamos a ver un poquito de qué pasó. Vamos a devolvernos al inicio de esta historia, cuando Jesús conoció a Simón. Vamos a Juan 1:42. Juan capítulo 1, versículo 42. Y dice la palabra del Señor. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Apenas el Señor vio a este hombre, de una vez le cambió el nombre. Y siempre hay un propósito para lo que Dios hace o permite. Y es lo que nosotros debemos entender. No siempre el Señor nos va a mostrar el camino por el cual debemos transitar para llegar a esa meta que nos muestra, que nos habla. Y es necesario la transformación total. Aquí vemos que Jesús le cambió el nombre. Simón. Ese nombre significa débil, blando, es como una caña que se dobla por el viento. Y le dice: hijo de Jonás. Jonás, su antepasado, también
ese hombre era de un carácter voluble, de un carácter que le faltaba firmeza. Le dice ahora: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas es piedra. De ahí viene el nombre Pedro o Pietro, que significa piedra. Entonces vemos el cambio a ser sumiso, a ser blando, a ser firme como una piedra. Ahí empieza el proceso de todo ser humano. Ahí empezó el proceso de este discípulo de Jesús. Cuando lo ve y de una vez le dice: aquí vamos a empezar un proceso donde cambiamos el nombre de Simón a Pedro. Cambiamos la vieja naturaleza a una nueva. Cambiamos de ser llevado por los pensamientos, las emociones, a ser guiado por la palabra de Dios. De ser guiado por la carne a ser guiado por el Espíritu. Entonces ahí empezó el proceso y así empezamos todos nosotros, en ese cambio de naturaleza. En ese momento, el versículo que leímos primero, Juan 18:10, cuando Pedro le corta la oreja a Malco, vemos, y muchos dirán: bueno, si llevaba tanto tiempo de formación, porque si fue cuando Jesús lo conoció, y al momento que fue capturado Jesús ya pasaron más de 3 años. ¿Cuánta formación tenía este hombre ya? Pero también vemos que le faltaba algo. Por eso es indispensable darnos un tiempo, y sé que hay muchas personas que están viéndome y escuchándome, que llevan años en una iglesia, que llevan años en una formación. Hay otros que están empezando. Y a todos les digo que es necesario que vayamos a la raíz de cada situación, de cada problema que nos sucede, de cada área de nuestra vida. Porque, como le estábamos diciendo, ya llevaba Simón un tiempo de formación, ya llevaba un tiempo en que Jesús lo estaba direccionando, lo estaba guiando, pero aún faltaban cosas. Lo que pasa es que hay cosas que el líder o el pastor no puede hacer por nosotros. Nos da la información, nosotros vamos a ver qué hacemos con esa información. ¿Sí? Nos van diciendo los pasos para el proceso, nos van guiando según el Espíritu Santo hable al líder, al pastor o a la persona que esté encargada. Pero cada uno de nosotros que estamos en ese proceso somos los encargados y los responsables de avanzar. Si a mí me dicen que debo trabajar en un área de mi vida, es mi responsabilidad hacerlo o no hacerlo y asumir las consecuencias. Vemos a este hombre que empezó escuchando un cambio en su nombre. Llegó ese momento donde reaccionó de una forma que no era acorde a esa formación que el Señor Jesús le había dado. Pero era necesario, porque cuando Jesús fue capturado, Pedro siguió cometiendo errores. Primero le quitó la oreja a Malco, después negó a Jesús, después volvió a sus viejas palabras para no ser descubierto como de los que andaban con Jesús. Hizo muchas cosas, pero todo eso lo llevó a reflexionar, lo llevó a analizar su comportamiento y llegar a esa raíz. Y eso fue un trabajo personal que la Biblia no lo describe, pero sí describe su inicio, este punto intermedio, y después de volver en sí, de llegar a esas reflexiones profundas, de tomar decisiones radicales en su vida, de acuerdo a las enseñanzas que había recibido y de acuerdo al estilo de vida que Jesús le había enseñado. Vemos en Hechos capítulo 5 versículos 14 al 16 un hombre totalmente diferente y transformado, porque entendió su proceso, y así hubiera demorado un poco, pero lo llevó a cabo. Entonces leemos Hechos 5 versículos 14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahí es donde tenemos que llegar todos nosotros, todos los que hemos sido llamados
por el Señor para esa transformación de nuestras vidas. Todos los que estamos en un proceso espiritual, este es el punto donde tenemos que llegar. Es el punto donde debemos llegar en esa transformación. Dejar de ser guiados por la carne, por las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y ser guiados totalmente por el Espíritu de Dios. Ese es un discípulo. Y este hombre, como lo vimos en los versos anteriores, de pronto indeciso, de pronto con malas decisiones, con acciones que no eran coherentes con su formación, pero cayó en cuenta de sus errores, corrigió a solas, corrigió. De pronto se fue a un lugar donde nadie lo conocía, no sabemos qué pasó, la Biblia no nos lo describe de esta manera, pero podemos entender que tuvo un tiempo donde él se analizó, donde él tomó decisiones, donde él reflexionó y llegó el cambio radical a su vida. Tomó decisiones radicales y de pasar de negar a Jesús, de pasar de ser violento, ahora es un hombre transformado y guiado por el Espíritu Santo. Dice que, volvemos a leerlo, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Por qué? Por la predicación de Pedro, por el ejemplo de Pedro. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí vemos ese hombre transformado totalmente, que ya no tenía prácticamente que decir una palabra para que el Espíritu obrara por medio de él. Su sombra sanaba. El Señor lo usaba para liberar a las personas que estaban endemoniadas, cautivos por demonios. Ahí vemos la transformación de ese ser humano. Y era una persona común y corriente, un ser humano como todos nosotros. Ahora, ¿qué nos impide a nosotros llegar a ese punto? ¿Qué nos impide tener el fruto del Espíritu Santo, que es ese dominio propio que necesitamos? La situación que sea, si nosotros conocemos a Dios, si nosotros decimos ser hijos de Dios, seguidores de Jesús, ahí, a este punto es que tenemos que llegar, a que de verdad las personas vean en nosotros ese ejemplo a seguir, que vean en nosotros el estilo de vida del reino de Dios. Y una vez más les digo, yo no hablo de religiones, hablo del estilo de vida del reino. Las religiones no sirven para nada. Lo que nos sirve es el estilo de vida del reino de Dios. Y ese fue el que vino a enseñar y a establecer Jesús en la tierra. Entonces yo los invito para que reflexionen en esto. Y hay muchas personas que están en esos momentos de incertidumbre donde no saben cómo reaccionar frente a determinados momentos, determinadas situaciones. No saben cómo hablar, no saben qué hacer. Muchas veces prefieren quedarse callados, otras veces reaccionan de una manera violenta, con palabras, con miradas. Yo los invito para que reflexionen sobre esto y empiecen a buscar en la presencia de Dios su guianza por el Espíritu Santo para que lleguen a esta transformación total. Porque con Dios es posible, con la guianza del Espíritu Santo es posible, como lo acabamos de ver escrito en la palabra de Dios. Entonces, una vez más los invito, hagan parte de este remanente y busquen esa transformación, que es lo que el Señor quiere con cada uno de ustedes, aún líderes que están escuchando y pastores que están criticando. Dios los bendiga.